Hola amigos, bienvenidos a una nueva turra sobre la economía rusa. Sé que lo estabais echando de menos. En 2025 la economía rusa, en mi opinión, parece desafiar a la gravedad. Mientras las sanciones internacionales se siguen acumulando y la guerra en Ucrania se prolonga sin un final claro, Moscú ha logrado mantener sus cuentas públicas en orden, por lo menos en sus datos. Estabilizada la inflación y hasta presume de crecimiento económico. Pero esta aparente estabilidad esconde tensiones profundas. Una economía que se ha reorganizado para sostener un esfuerzo militar prolongado dependiente del Estado y cada vez más atado a China. El relato oficial proyecta una imagen de fuerza, pero cuando rascamos un poco vemos que la estructura económica sobre la que se levanta es frágil, limitada y está profundamente condicionada por la guerra en curso. Así que vamos con ello. Sabéis que todo comenzó en febrero de 2022 con la invasión a gran escala de Ucrania y Occidente reaccionó con una ofensiva económica sin precedentes. Miles de sanciones, la expulsión del sistema SWIFT, la congelación de activos y la salida masiva de empresas extranjeras de Rusia. De hecho, se anunció entonces el colapso inminente del rublo, de las reservas del Banco Central, del sistema bancario ruso y de toda la economía, como decía, por ejemplo, el ministro de Finanzas francés. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Sin embargo, eso no ocurrió, y yo ya se lo dije a Ferreras. El Kremlin supo adaptarse y mutó hacia un nuevo modelo económico, una especie de sistema de guerra que recuerda al modelo soviético en algunas cosas, pero con unas nuevas reglas de juego, porque ahora tienen al este para apoyarles. Bueno, pero tienen censura interna y reasignación masiva del presupuesto al complejo militar industrial, que es un clásico. Primero de todo, vamos con lo que dicen los datos sobre el Producto Interior Bruto. Aquí tenemos lo que es la evolución del Producto Interior Bruto a precios de mercado y como veis tuvo una contracción en 2023, luego ha vuelto a subir en 2024, lo que era más o menos previsible teniendo en cuenta la reacción de la economía rusa que fue muy positiva después de la imposición de sanciones. Es verdad que el Producto Interior Bruto de Rusia está todavía muy alejado del Producto Interior Bruto de Francia y no os digo del Producto Interior Bruto de Alemania. Pero eso no quiere decir que el desempeño, gracias, y lo vamos a ver después, a la evolución del gasto público de la economía rusa no haya sido muy positiva. Aquí tenéis el crecimiento en términos anuales por encima del 4% en 2023 y en 2024. Por lo tanto, un crecimiento muy espectacular. Además, si lo comparamos con los decrecimientos del 0,1-0,2% de Alemania, esto ha dado mucho juego, sabéis, en redes sociales. Y lo que estamos viendo en los últimos meses es una reducción de esas tasas de crecimiento mensuales que, en términos interanuales, es decir, cuánto ha variado el Producto Interior Bruto este mes respecto del mismo mes del año anterior, pues todavía sitúan a la economía rusa en una tendencia de crecimiento de al menos el 2% a lo largo de este año 2025. Sabéis que suelo utilizar un informe de este think tank de Moscú, que es un think tank que me convence bastante sus análisis, el Centro de Análisis Macroeconómico y Previsiones a Corto Plazo, en su análisis de tendencias macroeconómicas en su última versión, su última edición, 28 de mayo del año 2025, en el que podemos ver, por ejemplo, que si nos fijamos en el indicador de la actividad económica de Rusia, pues es verdad que en los últimos meses pues vamos viendo una tendencia decreciente, principalmente en el último trimestre del año 2025. De la misma forma, si vemos el agregado de la actividad económica desestacionalizado, fijaos cómo durante lo que fue el inicio de la guerra hubo un decrecimiento de la actividad económica que luego se empezó a recuperar con mucha fuerza, sobre todo en el año 2023, gracias al incremento de gasto público y también a el giro de la economía rusa hacia Asia, pero desde el año 2024 esa actividad económica está más o menos estancada. El principal motor no es la inversión privada, ni el consumo doméstico, sino el gasto público y especialmente el gasto en defensa. La construcción de bases, fortificaciones, centros logísticos y un mantenimiento de una guerra de desgaste requieren cantidades ingentes de dinero que el Estado está dispuesto a gastar sin límites. Si dividimos la actividad económica por sus sectores productivos, industria, construcción, comercio minorista, transporte, mercancías, etcétera, etcétera, os fijaréis que donde realmente se ha crecido más es en el año 2023 y principalmente
gracias a la industria. La industria y comercio minorista han sido los dos grandes motores de la actividad económica. Y lo que vemos en estos últimos trimestres es que el comercio minorista más o menos desaparece, se va haciendo más pequeño y la industria empieza a dejar de tener el mismo peso. ¿Por qué principalmente? Pues porque las economías de escala en el sector industrial destinado sobre todo a la fabricación de armamento pues empiezan a llegar a su límite. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en este gráfico. Aquí tenéis cómo varía la producción industrial. Aquí arriba tenéis, bueno, en rojo y en azul tenéis el valor de toda la actividad industrial y aquí abajo, por ejemplo, en el cálculo de Bessonov y de Rosstat es el Instituto de Estadísticas ruso, tenemos lo mismo pero excluyendo las industrias individuales que son las industrias de defensa. Entonces, fijaos cómo las tasas de crecimiento, pues si tomamos en 2019 como valor 100, pues en 2024-25 llegaron incluso a un nivel de 112. Y sin embargo, si restamos esa actividad industrial, lo que estaba en 108 en el segundo mes de este año 2025, si le quitamos esas industrias de producción de armamento, pues se sitúa en 102, es decir, hay una brecha casi de 6 puntos. El componente del gasto estatal ha ido absorbiendo cada vez una mayor proporción del Producto Interior Bruto, mientras el consumo privado, que también sigue sosteniendo la economía, es el segundo pilar sobre el que se sostiene ese crecimiento. Fijaos, esto es dividido por los elementos que componen el Producto Interior Bruto respecto de la demanda. Ahí lo que quiero que veáis es cómo durante la pandemia esa columna amarilla está representando el consumo del público, el consumo de las familias, y cómo se redujo, cómo se contrajo, cómo se elevó posteriormente cuando se abre la economía y nos dejan salir también en Rusia de los confinamientos. Y si nos vamos a lo que ha estado pasando últimamente, fijaos que hay, en principio, durante 2022, el consumo de las familias se retiró de forma muy intensa y ahí fueron exportaciones, principalmente lo que estuvo empujando un poco la actividad económica, pero hubo una gran reducción y luego ahí tenemos cómo se recupera el consumo de las familias. Y algo importante, esas columnas verdes que aparecen por ahí, esos son inventarios, es decir, acumulación de bienes. Principalmente, dice el informe, de bienes destinados para la guerra, es decir, supongo que armamento, tanques, blindados, etcétera, etcétera. Fijaos que es muy intenso durante esos primeros trimestres de 2023, pero en 2024 empieza a ser negativo. Y a partir de ahí ya veis que los inventarios ya empiezan a dejar de prácticamente existir. ¿Quiere decir esto que se acumuló mucho material, ese material se ha quemado y no existe sustitución y ahora Rusia lo que está haciendo es tratar de reponer lo que destruye en el campo de batalla? Pues yo creo que es una hipótesis que podemos tomar como plausible. Y luego finalmente fijaos que ahí aparecen columnas azules, que es el gasto público principalmente, aunque yo creo que en los inventarios también existe esto, y tenemos en verdecito, eso es la formación bruta de capital fijo, que es inversión en bienes de capital, que principalmente también el informe atribuye o asigna a esa cuestión en concreto. La industria ha vivido una transformación drástica, mientras que sectores orientados al consumo interno o al mercado global se han ido contrayendo, otros como la industria de defensa, la producción de drones, de misiles, de artillería y sobre todo de municiones han entrado en fase de hiperactividad. Muchas fábricas trabajan a 3 turnos, con mano de obra movilizada desde otras industrias menos prioritarias. La inflación ha sido otra batalla importante. Recordad que tuvo un pico del 17% en 2022 y el Banco Central de Rusia ha logrado reducirlo a niveles próximos al 7% en 2025. La industria del automóvil, por ejemplo, ha caído un 10% en 2024 y mucho más en 2023 y se enfrenta a problemas serios para conseguir componentes claves. La sustitución de importaciones es algo que Moscú ha estado intentando desde 2014 y ha acelerado durante este periodo, especialmente en sectores de alta tecnología y en sectores relacionados con China. Por otra parte, inflación. Aquí tenemos la llamada curva de Phillips. La curva de Phillips es un artefacto teórico que relaciona los niveles de inflación con los niveles de desempleo. Algún día os explico por qué esto emocionó mucho a los keynesianos, porque era una hipótesis que Keynes planteaba en el capítulo 21 de su teoría general, pero eso lo dejamos para otro día. Entonces aquí tenemos la relación que hay entre esas dos variables a lo largo del tiempo. Fijaos, ahí arriba tenemos índice de precios al consumo y abajo la tasa de desempleo. Entonces vamos viendo
qué nivel de inflación corresponde a qué nivel de tasa de desempleo. Fijaros el pico de 18% de inflación y un desempleo que no era tan grande, luego esa inflación se ha reducido mucho, principalmente por una deflación, la gente dejó de consumir, y luego la inflación se ha situado en niveles por encima del 10%. Que esto es lo realmente interesante ahora. Y esto está llevando a una política monetaria extraordinariamente contractiva. Pero por otra parte también es una señal de cómo la economía de Rusia está alcanzando su límite productivo y entonces los salarios crecen demasiado, los precios crecen demasiado, se recalienta mucho la economía porque no hay forma en realidad de poder fabricar más. Estamos prácticamente al límite. Eso se ve perfectamente en el número de desempleados, que ha bajado a mínimos minimísimos. No tenemos más que reducciones del número de desempleados, y eso se ve también en la demanda total de mano de obra más las vacantes, que está también en máximos. Fijaos cómo pega una especie de techo, ahora ha bajado un poquito, y eso se refleja en los índices de sobrecalentamiento del mercado laboral. Se ha bajado, como veis, en los últimos meses o los primeros meses de 2025, pero como ha ido subiendo ese índice de sobrecalentamiento de ese mercado laboral porque no se encuentran trabajadores. Como os decía, se está tratando de reducir la inflación con una política monetaria muy contractiva. Aquí lo que tenéis por encima de cero son emisiones monetarias y por debajo son contracciones monetarias, es decir, retirada de dinero. Fijaos cómo en los últimos meses, en 2025, la política monetaria de Elvira Nabiulina está siendo muy contractiva, y por otra parte en la economía se encuentra que las empresas están en una situación cada vez más apurada. Este control ha tenido un coste claro. El encarecimiento del crédito ha frenado en gran medida el consumo, ha retraído la inversión y ha congelado sectores enteros de la economía civil. El consumo privado sigue mostrando debilidad estructural. Los salarios reales están estancados y la percepción de inestabilidad ha empujado a los hogares a ahorrar más y gastar menos. Salvo en regiones donde el Estado está invirtiendo masivamente en industria militar o en infraestructura logística, la mayor parte del país no siente el crecimiento económico. Los datos macroeconómicos no se traducen en mejoras reales para la población, lo que está generando una desconexión creciente entre la propaganda del gobierno de Vladimir Putin y la realidad. Por una parte, demanda insuficiente de bienes en el mercado interno, demanda insuficiente de productos de las empresas, tenemos incremento de la incertidumbre porque la situación es cada vez más complicada en los frentes de batalla y respecto de los países occidentales, falta de trabajadores cualificados, y el gran problema es que esa contracción monetaria lleva a unos tipos de interés muy elevados. Han estado por encima del 21% y ahora creo que los han bajado un 1%, 100 puntos básicos. Claro, esto afecta a la capacidad de ganar dinero de las empresas. Por una parte tenemos el beneficio neto respecto del capital circulante y el beneficio neto respecto de fondos propios. El primero hace alusión a cuánta cantidad de liquidez es capaz de generar la empresa a lo largo de un año, restados las deudas que tiene que pagar a lo largo de ese año. Eso sería el capital circulante. Fijaos cómo los tipos de interés en línea roja han alcanzado la rentabilidad de ese capital circulante. Y a la derecha tenemos los fondos propios, las acciones, por ejemplo. ¿Cuál es la rentabilidad o cuánto representa el beneficio neto respecto de las acciones? Pues también las han alcanzado. Es decir, ya no hay una rentabilidad en invertir. Y esto se produce principalmente por cómo es de alto el tipo de interés, que está por encima, por ejemplo, del de Brasil, como veis en esta tabla que también informaba el propio informe que os estoy comentando. Por otra parte, la relación entre pago de intereses y beneficio antes de intereses e impuestos, cerca del 25%, ha estado más alto. Y a la derecha tenéis la relación entre el pasivo, o sea, las deudas netas de las empresas, y los beneficios antes de impuestos, de intereses y amortización. Cuando ese indicador pasa de 5, malo. Ya veis que construcción naval, aeronáutica, ahí están por encima de 6. Construcción, está un poco lo estoy viendo ahora que se me han ido a las líneas. Carpintería, servicios comerciales están por encima de 3 y de 4. Y eso quiere decir que el nivel de endeudamiento de las empresas es ya de riesgo financiero, es decir, están en peligro de no poder devolver los intereses de sus préstamos, y eso pues sería un verdadero problema para ellos. Así que la economía rusa está a todo lo que puede, pero con problemas que ya están enfrentando una situación de posible recesión, que es precisamente de lo que habla este informe, que, como digo, está hecho por rusos en Moscú, no está hecho por la CIA. Por otra parte, tienen otro problema los rusos, que es la bajada del precio del crudo de los Urales en dólares,
por principalmente las expectativas de recesión que ha introducido Donald Trump por culpa de los aranceles. En el frente exterior, Rusia ha logrado sortear el bloqueo occidental redirigiendo sus exportaciones energéticas hacia Asia y muy particularmente hacia la India, aunque China también participa. El precio tipo Ural, del barril de tipo Ural, ha recuperado valor y los ingresos fiscales por hidrocarburos se han mantenido estables a lo largo del tiempo. El comercio con China representa ya el 35% del total del comercio ruso y se ha convertido en la vía principal para importar maquinaria, tecnología intermedia y bienes de consumo. El superávit comercial se ha recuperado tras la caída de 2023, pero a costa de una dependencia creciente y asimétrica de Pekín. Las importaciones de componentes electrónicos, de maquinaria avanzada y de software llegan en parte desde países intermediarios como Turquía, Emiratos y los países centroasiáticos como Kazajistán. Pero muchos de estos productos en realidad tienen origen chino. Por eso os decía yo el otro día que hay un documento de la Unión Europea que calcula que el 80% de esta desviación viene principalmente de China. La consecuencia es que el rublo cada vez está más vinculado al yuan y las decisiones del Banco Popular de China afectan muy directamente a la estabilidad macroeconómica rusa. Esta situación ha generado tensiones internas entre tecnócratas que ven los riesgos de esta dependencia y los sectores del poder más cercano a Putin que la consideran un mal necesario. En el mercado laboral, las cifras oficiales muestran un desempleo por debajo del 3%, una cifra que en realidad es engañosa porque oculta el subempleo y la movilización forzada, es decir, el traslado de civiles a tareas militares, logísticas o directamente al ejército. Desde la óptica de Vladimir Putin, esto es un coste muy aceptable, es decir, el análisis coste-beneficio implica que para garantizar la supervivencia del régimen hay que hacer esto. Pero desde la perspectiva de muchos tecnócratas es una pérdida de soberanía económica sin precedentes. Que la conclusión final de este trabajo, lo voy a poner aquí, es aquí, como veis, cosas que van bien, el crecimiento de la renta disponible de la población se mantiene, llegan ingresos no petroleros y gasísticos y la inflación ha empezado a reducirse por debajo del 10% en términos interanuales. Signos de mejora, la economía se ha adaptado, es decir, la economía rusa se ha girado completamente hacia Asia y, por otra parte, se está utilizando las capacidades que no se utilizaban de las industrias, pero, por otra parte, ¿qué está mal? Pues hay una transición a la recesión, dice el informe, las ofertas de bienes de inversión están disminuyendo, se empieza a corregir por esa presión en el mercado laboral, los salarios reales ya van a dejar de crecer, hay contracciones en el crédito y problemas de exportación de los productos de hidrocarburos. Y por otra parte, ahí abajo veis que la rentabilidad de las empresas es igual o inferior a lo que cuesta obtener un préstamo, que en la estructura del Producto Interior Bruto hay un desplazamiento de la actividad económica de la inversión a salarios, cada vez hay menos inversión y los salarios siguen creciendo, aumentan los costes. También esto no lo he comentado, pero los proyectos de construcción van también a la baja, las expectativas ya empiezan a ser pesimistas, hay inflación, en fin. Poco a poco se van juntando determinados elementos que permiten pensar que el próximo giro de la economía rusa posiblemente será de recesión. Mientras os preguntaréis qué pasa en Europa. Bueno, pues que ya vemos que las sanciones no han tenido el efecto esperado, pero por nuestra culpa seguimos vendiéndoles a través de terceros. Además del comercio energético, que aunque esté tensionado sigue siendo con Rusia en una importante cantidad. Y mientras la opinión pública se divide acerca de la eficacia del embargo a Rusia. Países como Hungría, Eslovaquia y Austria han empezado a cuestionar el consenso sancionador y China está utilizando esta brecha para aumentar su influencia dentro de este continente. Así que, en resumen, la economía rusa no ha colapsado, pero ha cambiado de forma radical. Es una economía de guerra funcional, adaptada a la emergencia, pero incapaz de generar desarrollo sostenible en ausencia de reformas profundas que tendrán que venir después de la guerra. Mientras el conflicto continúe y el Estado mantenga este control casi total del aparato productivo, la economía seguirá funcionando bajo esta lógica, la lógica militarizada. Pero si el conflicto se estanca, si los ingresos por energía caen o si China decidiese reequilibrar su relación, se abrirían grietas rápidamente, aunque no preveo que esto vaya a pasar. La pregunta no es si la economía rusa resiste, sino cuánto tiempo podrá sostener esta estructura basada en el gasto militar, la dependencia externa y la represión interna. Y cuál será el coste social cuando la factura de la guerra deje de estar cubierta por los ingresos del presente. Y aquí terminamos el vídeo. Si te interesa la geopolítica, la guerra de Ucrania, los conflictos internacionales y los cambios en el orden mundial, suscríbete al canal. Ya sabes que cada semana, cada día analizo lo que ocurre
lo que puede ocurrir y las implicaciones de cada decisión global sobre nuestras economías, nuestras democracias y nuestro futuro colectivo, pero también de los países en los que ocurren estos acontecimientos. Y aquí terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y como siempre os digo, para terminar, nos vemos muy pronto y, por supuesto, poneos a generar PIB, que estamos en primavera. Ya sabéis, la época que más le gusta a Hacienda.